Hola, vamos a empezar a explicar el proceso de salud de enfermedad. Como ven, es un proceso dinámico, integral, tiene diferentes formas de cuidado, como lo son el autocuidado, la autoatención. Cuando hablamos de esto, nos referimos a todas las formas de cuidado que están por fuera del sistema de salud, como lo son la medicina social, la acupuntura o medicina china, que son formas no formales de cuidado. Después, el proceso de salud de enfermedad tiene dos modelos: el unicausal, que solamente se da por una causa, es decir, por el microorganismo que causa la enfermedad. Es vertical, y después tenemos a la multicausal, que esta toma a más factores, por eso es multi, porque tiene más de un factor que causa la enfermedad, como por ejemplo la tríada ecológica, que esta tiene que ver con el agente, huésped y reservorio. Después también toma en cuenta la historia natural de la enfermedad y es un sistema más complejo y sistemático. Después, también repasando, tenemos las cuatro atenciones de cuidado, que son la primaria. La primaria se basa en la promoción y prevención, es decir, cuando la enfermedad todavía no está en la población. Después, tenemos a la atención secundaria. Esto se basa cuando la enfermedad ya está en la persona, en la población, que tiene que ver más con el tratamiento y el diagnóstico. Después tenemos a la atención terciaria, que es cuando tenemos secuelas de una enfermedad o evento, entonces nos tenemos que centrar en la rehabilitación y en el cuidado de la persona, de las personas o la persona. Después tenemos la atención cuaternaria. La atención cuaternaria tiene que ver con evitar los daños de las intervenciones médicas innecesarias. Bueno, siguiendo vamos a ver lo que es la epidemiología. Para esto vamos a tomar un concepto de McMahon de 1981 que dice que es un estudio de la distribución de las personas y la enfermedad de una población humana para asegurar una planificación racional de los servicios de salud, la vigilancia de la enfermedad y la ejecución de programas de prevención y control. Entonces, la epidemiología es la ciencia que estudia las enfermedades a lo largo del tiempo. Para esto vamos a ir viendo el origen, que se origina con Hipócrates, que buscó la distribución de las enfermedades según diferentes tipos de factores de riesgo de la población. Después el Renacimiento tuvo un enfoque más sistemático para identificar causas de enfermedades y registrar razones. En 1850, John Snow demostró la relación entre el cólera y el consumo de agua contaminada en Londres. Lo hizo a través de un análisis estadístico detallado. Esto impulsó mejoras en el agua y en el sistema de alcantarillados. Esto es importante ya que el objetivo de la epidemiología es buscar a través de análisis estadísticos el problema de una población y con la recolección de datos de este análisis impulsar mejoras a través de estrategias de salud. Siguiendo esto, tenemos en el siglo XIX y XX que se hizo un enfoque más hacia las enfermedades contagiosas y la relación con los factores causales de las mismas. Esto dio una comparación de tasas de enfermedades en los grupos de población para ver el agente y la causa. En el siglo XX se tomó la definición de objeto de estudio, método y campo de acción. Esto se hizo para tomar la importancia de los aspectos sociales, matemáticos e ideológicos para la comprensión más amplia de la salud. Entonces, el interés de la epidemiología, ¿cuál es? Es conocer las características de los grupos que se ven afectados por una enfermedad o un evento, cómo se distribuye geográficamente el mismo y en qué tiempo se da en la población. Estas tres cosas son variables. Son las tres variables que toma la epidemiología para comprender cuál es la población que está más expuesta a presentar una enfermedad o un evento. Estas tres variables se conocen como triada epidemiológica, que estos pueden ser factores de riesgo o marcadores de riesgo que determinan la aparición de un evento. Después tenemos los paradigmas, que estos explican la aparición de las enfermedades.
Es decir, cada teoría que se formuló a través del tiempo fueron para explicar la aparición de las enfermedades de su momento. Cada teoría aplicó diferentes modelos de análisis para identificar a la población, a las propuestas de intervención y también a las medidas preventivas específicas para la enfermedad. Por ejemplo, tenemos a la teoría miasmática, que se basaba en que la enfermedad era a través de los aires. Después, tenemos a la teoría del germen, que una de sus medidas preventivas era el saneamiento de las infraestructuras de la población. Y después, los paradigmas actuales son la teoría de la caja negra, que tiene que ver con las enfermedades crónicas y el control de factores de riesgo modificables como son el estilo de vida y todo lo que tiene que ver con el ambiente. Después tenemos a la caja china, que relaciona a la ecoepidemiología, que es un análisis de eventos y sus determinantes en diferentes niveles de organización. Es decir, tiene diferentes modelos de interrelación. Bueno, entonces tenemos al evento, población y causa. Es decir, el evento se da en una población que está susceptible a esta enfermedad por una causa, ya sea por la edad, por el estilo de vida o cualquier otra causa que sea un factor de riesgo a que la población pueda ser vulnerable a este evento. Después, las definiciones para tener en cuenta son la de brote, que es la aparición abrupta de una enfermedad en un corto periodo de tiempo. Es el aumento de aparición de la enfermedad en un periodo de tiempo mayor a lo que se espera. Después, el rebrote es el surgimiento de la enfermedad ya erradicada en un lugar, por ejemplo, el sarampión. La endemia se da en un determinado lugar y en un tiempo prolongado, por ejemplo, como el dengue o el Chagas. La epidemia es el aumento de frecuencias de casos de una enfermedad fuera de lo habitual. La pandemia ya es cuando se extiende la enfermedad a nivel mundial. Los elementos a tener en cuenta en el artículo de investigación son las variables, ya que estas tienen que ver con la actividad epidemiológica y estas nos muestran la persona, o sea, la población a la cual estamos investigando por un evento o una enfermedad en un determinado tiempo y el lugar donde estamos investigando, es decir, donde nos encontramos geográficamente con esta población. También tiene que ver con el tiempo, pero no solamente el tiempo en el cual se da la investigación, sino también que tiene que ver con el año en el cual se edita y se publica el artículo de investigación. Las variables también pueden ser cuantitativas y cualitativas. ¿Por qué? Porque la variable toma algo cuantitativo, como lo es la pobreza, y lo transforma en cuantitativo. Hace esto para poder sacar las tasas. En este caso sería la tasa de pobreza. Los indicadores es la información importante de una población, como por ejemplo la tasa de pobreza. Entonces, los indicadores siempre van a indicar las tasas, ya sea de pobreza, indigencia, sanidad, desempleo, escolaridad o cualquier otra información importante de la población que estamos estudiando. También tienen características que son validez, simplicidad, especificidad, relevancia, costo-efectividad y otras, pero estas son las más importantes. Vamos a ver lo que es la prevalencia y la incidencia. Tenemos por un lado a la incidencia, que son los nuevos casos de un evento o una enfermedad en un tiempo determinado en una población determinada. Después tenemos a la prevalencia, que es el número de casos existentes de un evento o una enfermedad a lo largo del tiempo en una población. La prevalencia tiene que ver más con enfermedades crónicas, ya que estas prevalecen a lo largo del tiempo. Y la incidencia tiene que ver más con casos nuevos, como las enfermedades de infecciones agudas, que estas empiezan a ascender en un determinado tiempo, pero no permanecen a lo largo del tiempo, sino que tienen un descenso. En cambio, la prevalencia, estas enfermedades tienen un aumento, llegan a una meseta y empiezan a perdurar a lo largo del tiempo.
forma de modificar a la prevalencia puede ser tanto con nuevos casos de ciertas enfermedades, una cura o un mejor tratamiento o el fallecimiento de las personas. Para calcular la prevalencia tenemos un cálculo que es el número de personas con la enfermedad en un momento determinado sobre el número de personas en la población expuesta al riesgo en un momento determinado, y a esto lo multiplicamos por mil, es decir, número de personas con la enfermedad y número de personas expuestas al riesgo. A esto lo vamos a multiplicar por mil. Después tenemos la incidencia. La incidencia se calcula con el número de personas que contraen la enfermedad en un periodo de tiempo determinado y la suma de tiempos en los cuales cada persona de la población estuvo expuesta al riesgo. Es decir, el número de nuevos casos y la población expuesta al riesgo. Como vemos, tenemos diferentes tipos de tasas, así que vamos a ir hablando un poco de cada una. Bueno, empezamos con la mortalidad. La mortalidad se refiere a la cantidad de muertos que hay en una población. La mortalidad no analiza la causa por la cual fallecieron estas personas y no toma en cuenta factores como la edad ni el género. Para sacar la tasa de mortalidad, lo que hacemos es el número de defunciones en un periodo de tiempo determinado sobre la población total en ese periodo de tiempo. Y esto lo vamos a multiplicar por 1000. Eso es para sacar la tasa de mortalidad en general, porque después tenemos la tasa de mortalidad específica, que es el total de defunciones por edad, sexo, causa y género. Es decir, cuando es la tasa de mortalidad específica, se toman en cuenta factores como género, sexo y la causa de muerte. Para sacar esta tasa tenemos que tener un número de fallecimiento de una edad específica o un género específico sobre la población específica que vamos a querer sacar la tasa. Pasando al siguiente, tenemos a la letalidad. La letalidad tiene que ver con cuántas personas fallecen por una enfermedad específica. Se refiere a qué tan letal es esta enfermedad o evento. El cálculo es el número de fallecimientos de la enfermedad X, cuando sea, que vamos a ver, sobre el total de enfermos con la enfermedad X. Y va a ser el único que vamos a multiplicar por 100. El resto lo multiplicamos por 1000. Esto lo aclaro, aunque no es importante, porque con que nos sepamos la definición y de qué trata cada una de las palabras, como mortalidad, letalidad y morbilidad, ya es suficiente. La mortalidad materna es la cantidad de muertos por causas de embarazo en un determinado tiempo. Este cálculo se hace por la tasa de mortalidad materna de muertos por embarazo, por causas de embarazo, sobre el número de nacimientos. Después tenemos la tasa de mortalidad infantil, que se refiere al número de fallecimientos de menores de un año en el año determinado. Tenemos esto sobre el total de nacidos vivos en ese mismo año y se multiplican por 1000. Después tenemos la morbilidad. La morbilidad, daño o secuelas asociados a determinadas enfermedades o eventos, como por ejemplo diabetes, que su morbilidad sería una amputación o ceguera, porque es algo causado por la enfermedad. Bueno, después tenemos lo que es esperanza de vida, que vamos a dar la definición para no dejarlo ahí. Es el número de años que se espera que viva una persona de una edad determinada, teniendo en cuenta que no se modifiquen las tasas de mortalidad de la vigilancia. Es el proceso continuo y sistemático. Permite comparación entre lo observado y lo esperado. Recopila datos de forma oportuna y sistemática, los analiza y los convierte en información. Con esta información toma decisiones para las estrategias de salud de la población o formas de intervención.
También, por otro lado, nos permite llevar a cabo el control de enfermedades de notificación obligatoria o eventos de notificación obligatoria. Nos permite comparar, analizar y observar para poder implementar estrategias nuevas o tratamientos mejores. Tiene como primer foco las enfermedades infecciosas que la evidencia epidemiológica. Después, como segundo foco, tiene el proceso de salud, enfermedad y cuidados, que sería la vigilancia en salud. Parte de la vigilancia epidemiológica tiene que ver con la planificación. La planificación se basa en la observación, las problemáticas asociadas al proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado, que tiene que ver con la recolección de datos, procesamiento y análisis de la información. Después, también se planifica de una forma sistemática y continua. Volviendo a lo que son las enfermedades de notificación obligatoria, estas, para tener un seguimiento o un control de las mismas, se suben los datos al Sistema de Información Integrado de Salud Argentina, que se visita, que está articulado con el SMS, que es el Sistema Nacional Universal de Salud. Estos son los bancos de datos que nos ayudan a llevar un control sobre las enfermedades o procesos epidemiológicos a lo largo del tiempo. ¿Qué se hace con toda la información que tenemos en la vigilancia epidemiológica? Bueno, lo que se hace es volcar toda esta información a la curva epidémica. La curva epidémica es la representación gráfica que muestra la evolución de una enfermedad. Esto toma a la actividad epidemiológica como lo es el tiempo, que nos va a mostrar cómo se comporta la enfermedad o el evento a lo largo del tiempo. Después tenemos el lugar, que tiene que ver con los mapeos, las georreferencias, donde nos muestra dónde hay más prevalencia. Después, las personas nos ayuda a identificar cuál es el grupo de riesgo según la edad y el sexo. Hay varias formas de representar esta información. Pueden ser en forma diaria, como el VIH y sífilis, semanal, como la tuberculosis y el COVID, mensual. Esto mensual tiene que ver cuando hay una acumulación de casos como de tuberculosis en un lugar, como hay casos de una población en las salitas en un mes. Eso después esa información después se vuelca a la curva epidémica siempre que se confirma. Después la curva tiene 3 momentos. Estos 3 momentos serían la ascendencia, que es cuando aumenta el número de casos, de eventos o la enfermedad, y después tenemos a la meseta. La meseta es cuando no hay más población susceptible a enfermar. Es decir, se mantiene igual por un tiempo, ya que alcanzó su límite máximo de infectados. Después, si la meseta es continua, generalmente muestra que hay una prevalencia de esa enfermedad o del evento a lo largo del tiempo, o de un tiempo determinado, pero en cambio, si la meseta es corta, empieza el tercer momento de la curva epidémica, que es la descendente, que es la resolución del problema, que ya sea por alguna mejora en tratamiento, alguna cura, muerte u otro motivo, se produce el descenso de la infección o la enfermedad o el evento que tenemos lo que es el corredor endémico. Este está formado por 3, la curva superior, la curva endémica y la curva inferior. Entre la curva superior y la curva inferior va a estar formado el corredor endémico. Es decir, que entre estas dos es el corredor endémico, que es la franja o zona segura para moverse dentro de lo que estamos esperando.
La curva superior es el máximo del número de casos que esperamos tener. Mientras la curva endémica esté más cerca de esta, nos pone en un estado de alerta. Y la curva inferior es la mínima de casos que esperamos tener entre un periodo determinado. Estas dos curvas crean una información de años anteriores. Anteriormente nombramos a la curva endémica. ¿Qué es la curva endémica? Es el total de casos que tenemos en un periodo de tiempo determinado. Esta puede o no estar dentro de los límites esperados, es decir, en franja segura, que sería el corredor endémico. La curva endémica está por debajo o cerca de la curva inferior, estamos dentro de lo que es el éxito, ya que se mantiene la mínima de casos esperados. ¿Viste? La curva endémica puede estar cerca de lo que es la curva superior. Cuando está cerca de la curva superior, significa que estamos en zona de riesgo, ya que estamos por alcanzar el número máximo de casos que esperábamos. En cuanto a esto, tenemos que tener en cuenta lo que es tiempo, lugar y persona. Por decir, cuando la curva endémica está cerca del máximo, puede estar en riesgo o puede ser un endémico. Eso depende del lugar en donde estemos viendo el evento o la enfermedad. Ahora vamos a ver cómo se ve que las personas están con el evento o sin el evento. Bueno, esto se da a través de lo que son los test. Y para esto los test tienen una prueba de sensibilidad que busca personas enfermas. Y después la de especificidad que busca personas enfermas. Es decir, la de sensibilidad busca personas enfermas, entonces se va a centrar en los verdaderos positivos y los falsos negativos. Es decir, confirman los casos. Después, la prueba de especificidad busca personas verdaderamente sanas, entonces se va a centrar en los verdaderos negativos y en los falsos positivos. Ahora vamos a ver lo que es la cadena de infección. La cadena de infección tiene actividad ecológica. La actividad ecológica se basa en huésped, ambiente y agente. El ambiente tiene que ver con las condiciones de salud y el acceso. También forma parte del ambiente las vías de transmisión, ya sean directas o indirectas. Entonces, la cadena de infección empieza con lo que es el agente. El agente puede ser un microorganismo o no. Después tenemos la vía de transmisión, que es cómo llega ese agente a nuestro organismo o a un organismo. Después tenemos el huésped, que es de dónde se va a alimentar y se va a hospedar el agente. Las formas de transmisión pueden ser directas o indirectas. Las formas directas tienen que ver con de persona a persona, que pueden ser como las microgotas o forma congénita. Después las indirectas tienen que ver con todo aquello que causen la llegada de la gente al organismo o al huésped de forma indirecta, como compartir jeringas, trasplante de órganos, transfusiones de sangre y demás. También tenemos dentro de la vía de transmisión lo que son las puertas de entrada, que es cómo llega el agente al huésped, y después las puertas de salida, que es cómo sale del huésped. También en ciertos casos tenemos al reservorio, que es donde está el agente antes de llegar a su. Como ejemplo tenemos a la tuberculosis. La tuberculosis, el agente de esta enfermedad es la Mycobacterium tuberculosis. Este va a ser el agente que va a causar la enfermedad de tuberculosis. La forma de transmisión va a ser de forma directa, ya que son de persona a persona o fluido. La puerta de entrada es la vía respiratoria y la puerta de salida es vía respiratoria también. El reservorio de este agente va a ser el ser humano, pero específicamente el pulmón. Después, el huésped va a ser el ser humano. Vamos a ver la cadena de infección del VIH.
El huésped siempre va a ser el ser humano. Entonces, primero tenemos el agente. El agente es el VIH. El modo de transmisión va a ser de forma directa por relaciones sexuales. Después tenemos la forma indirecta, que va a ser a través de transfusiones de sangre, trasplantes de órganos, compartir agujas o cualquier otra forma que cause la llegada de la gente al huésped, o sea, al ser humano. También tenemos la puerta de entrada, que es la piel, la vía genital-urinaria, la placenta, es decir, a través de vía conjuntiva. Después tenemos la puerta de salida, que son las mismas, piel, vía genital-urinaria, placenta. Después esta enfermedad sí tiene reservorio. ¿Por qué? Las personas que ya están infectadas tienen el virus activado en su organismo. Entonces se queda el agente dentro de su cuerpo. Y estas personas infectadas pueden causar nuevamente y así empieza el ciclo nuevamente. Bueno, la pregunta pico es para formular preguntas de investigación que sean claras y precisas. Cada una de estas letras tiene un significado. La población tiene que ver con la población que vamos a investigar, que sería el objeto. Tiene que ver también con el grupo específico, que sería según la edad, género, etnia o otros factores. Después la I es la intervención, que tiene que ver con los tratamientos, la vacuna, la medicación, entre otros. Después la comparación, se comparan los diferentes grupos que tenemos en la investigación, como grupo placebo, grupo estándar, entre otros. La O es porque pico viene del inglés, pero significaría resultado. El resultado es cuánta incidencia tengo o cuánta mortalidad tengo. Por ejemplo, el ejemplo puede ser, ¿cuál es el efecto de la vacuna contra la influenza en reducción de la incidencia de neumonía en adultos mayores a 65 años en comparación del grupo placebo? Bueno, acá vemos que aparece la P porque toma a los adultos mayores de 65 años, entonces ya tenemos a nuestra población objeto. Después, la intervención tiene que ver con la vacuna de la influenza, porque va a analizar lo que es la vacuna. Después la comparación, va a ver la comparación entre el grupo que sí obtuvo la vacuna contra la influenza y el grupo placebo que no obtuvo, que solamente obtuvo un suplemento que no fue la vacuna. Y el resultado va a ser cuál es la incidencia, si hay mayor incidencia en neumonía en el grupo placebo o en el grupo que administró la vacuna contra la influenza.